Ahora les vengo a mostrar cómo se activa un motor con un sensor inductivo como el que tenemos acá. Vamos a ver un poco del diagrama de cómo es el funcionamiento de dicho circuito, cómo va, y se los voy a explicar. Pues para empezar tenemos en esta parte de acá toda el control de nuestro contactor, que normalmente pues tenemos una protección térmica que aquí la vemos, y tenemos un paro de emergencia, allá lo vemos, tenemos una parada, aquí la vemos, y aquí es donde vamos a tener la variación. Ya no vamos a tener el pulsador normalmente abierto que teníamos, sino que vamos a sustituir el pulsador en esta parte de acá por un relé, que es el que me va a dar el pulso inicial para que me arranque el contactor, y este a su vez va a venir con el sensor inductivo que tenemos aquí, que el sensor me va a activar dicho relé. Entonces aquí hay un hecho particular, y pues de pronto aclarando, es que tienen dos partes, dos circuitos aparte, donde manejamos un control de corriente alterna y manejamos un control de corriente continua, en este caso 24 voltios, que es lo que me funciona nuestro sensor y la bobina de nuestro relevo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que el sensor me va a energizar el relevo. Como el sensor es de corriente continua y la bobina del contactor es de corriente alterna y a un alto voltaje, 120 voltios, pues el sensor no me va a poder energizar directamente el contactor para que me haga la activación del motor. Entonces lo que se hace es hacer como una secuencia. Primero tenemos el sensor que me va a activar el relé, que este a su vez, el relé tiene 24 voltios en su bobina para la activación, pero los contactos va a tener una buena capacidad para poder activarme la bobina del contactor, que es así, me va a consumir un poco más de corriente que este relevo. Entonces es una secuencia para poder activar nuestro circuito. Aparte de eso tenemos pues el control a 110, y tenemos la alimentación de 24 voltios, que vamos a utilizar una fuente externa, que aquí la vemos, la tenemos en este lado, una fuente externa de 24 voltios de corriente continua para poder hacer la activación. Entonces muy sencillo, el sensor me activa el relevo, que tiene 24 voltios la bobina, y cuando se me activa el relevo se me cierra el contacto. Aquí lo vemos, R1, se me cierra este contacto, y por los contactos del relevo pues me está fluyendo los 110 voltios para la bobina, para que esta me pueda activar. Vamos a ver un poco sobre la conexión que este tiene. Entonces, siguiendo el diagrama, pues tenemos que en esta parte de acá tenemos el café, que es 24 voltios, aquí lo vemos, va directamente a la alimentación del sensor. Como la salida del sensor es PNP, o sea, salida positiva, pues esta la vamos a tener directamente al sensor. Ahora vemos que el azul va a venir en, en común, o sea, el 0 voltios va a venir en común con el azul del sensor, que es el negativo, y el negativo o el A2 de nuestro relevo. Entonces venimos que tenemos el azul, que viene con el negativo, aquí lo vemos, se alcanza a ver aquí el negativo o el A2 de nuestro relevo, y viene pues alimentándome el sensor. Entonces tenemos alimentación del sensor, positivo y negativo. A su vez el negativo me está alimentando nuestro relevo, y ya la activación se da cuando yo senso pues la corriente por acá sale positiva, y acá está donde me va a activar ya el positivo de nuestro, aquí lo vemos, el positivo de nuestro relevo. A su vez tenemos que la entrada por acá del circuito, que viene en esta parte de aquí en una serie, ahí lo vemos, y
pues me entra por acá. Este es un contacto normalmente abierto. Entonces cuando se active nuestro relevo, pues me cierra el contacto y me deja pasar la corriente por este lado de acá y me viene a la parte de A1 de nuestro contactor y me lo va a activar. Entonces, como les había dicho, suprimimos este en vez de poner este, que es el contacto mecánico o manual que le damos nosotros pulsando, pues ya no va a ser este, sino que lo va a dar el sensor. Entonces acá iría este, en vez de, si hubiéramos a poner el pulsador normalmente abierto, iría esta parte, iría aquí, y esta iría acá. Pero como ya suprimimos el contacto o el pulsador, pues ya simplemente tenemos la activación con el sensor. Ahora vamos a ver cómo se activa. Entonces tenemos ya energizado todo el circuito y vamos a activarlo. Como tiene enclavamiento, aquí lo vemos, solamente bastará con un pulso para que yo active el circuito. Vamos a activarlo. Ahí vemos cómo se activa. Para desactivarlo simplemente vamos a pulsar el apagador, o en su defecto activamos el paro de emergencia y este se me va a apagar. Entonces ahí vemos con el sensor activa el relevo y ya este me cierra el contacto que les había explicado acá y me manda la activación al contactor y por ende me energiza dicho contactor. Como tiene ya enclavamiento, pues así yo le pulse, pues este no me va a pasar nada porque ya está activado previamente. Entonces simplemente lo apago. Y de esta manera pues vamos a conectar o vamos a energizar un motor con un sensor. Muy fácil el circuito, muy sencillo de realizar.